Esta semana en Inventos Legendarios. Una poderosa torre de sitio romana del tamaño de la Estatua de la Libertad desata su furia contra una fortaleza en la montaña. Está claro que los romanos no se detendrían ante nada para ganar. La ciudad más grande del mundo antiguo invadida por bárbaros. Los romanos esclavizaron a culturas enteras, masacraron a cientos de miles de personas. Ahora son ellos los atacados. ¿Cómo lo enfrentarán? Un brutal y violento asedio que terminó en canibalismo. Primero se comieron los caballos, luego los camellos y eventualmente terminaron comiéndose entre sí. ¡Disparen! Y la máxima arma del engaño que muestra que a caballo regalado no se le mira el diente. 12 metros de alto, 15 metros de largo y por dentro 40 soldados griegos listos para atacar. ¿Cuáles legendarios asedios de la antigüedad estarán en esta única lista que ha tardado miles de años en elaborarse? Las ciudades y las fortalezas eran las bases de poder del mundo antiguo. Atraían riqueza y prosperidad, pero también eran vistas como un objetivo. Los enemigos harían cualquier cosa por tomarlas. Y la mejor forma de lograrlo era con asedios, acorralando a la ciudad y cortando sus suministros. Desde que existen ciudades y fortalezas, existen las guerras de sitio. Los defensores solo pueden esperar y los atacantes deben hallar la manera de hacerlos morir de hambre, de sed o hacer que se rindan. Esta semana, en Inventos Legendarios, Antiguos Asedios. Clasificados según la devastación que ocasionaron. En la posición número 10 se encuentra el sitio de una formidable fortaleza en las alturas. El asedio romano de Masada. Si hablamos de los 10 asedios más legendarios de la historia, Masada debe estar en la lista. Es indiscutible. Esta es Masada, una aislada fortaleza sobre una montaña de Israel. En el año 72 después de Cristo, rebeldes judíos conocidos como los sicarios se sublevaron contra el poder de Roma. Los romanos estaban decididos a aplastar por completo la rebelión. Los sicarios se habían refugiado aquí, en Masada, pues pensaron que era una fortaleza impenetrable. Masada es una superfortaleza. Los sicarios se apoderaron de ella y la usaban contra los romanos. Los sicarios tenían abundantes suministros de comida y tenían un crucial sistema de agua dulce dentro de la montaña, del cual obtenían toda el agua necesaria. Una fortaleza en la cima de una meseta es un objetivo muy difícil de tomar. Una fortaleza en la cima de una meseta, con su propia fuente de agua, su propia fuente de alimentos y la habilidad de vencer cualquier ataque, era muy difícil y los romanos tenían un gran reto. La única manera de llegar a Masada era a través de un camino muy estrecho y empinado, lo cual significaba que los 10.000 romanos solo podían atacarla en una sola línea, haciendo que los defensores pudiesen acabarlos fácilmente. Pero los romanos estaban preparados para triunfar a toda costa. En pocos días, construyeron un muro de 8 kilómetros de largo alrededor de la montaña. Ahora nada podía salir o entrar. Pero su siguiente maniobra fue incluso más extraordinaria. Imagina que eres uno de los rebeldes judíos allá arriba de la montaña de Masada. Ya viste a los romanos construir un gran muro para encerrarte. Y ahora empiezan a construir una rampa. Los romanos fueron muy listos. La meseta se encuentra a una altura de 122 metros, excepto por un punto que está a 73 metros de altura. Allí construyeron la rampa. En realidad, es difícil visualizar la magnitud de la rampa de Masada. Es de 198 metros de largo y 73 metros de alto. Es decir, que los soldados y esclavos que construyeron debieron cargar 500,000 de toneladas de tierra. En tan solo 2 meses, con pura fuerza muscular, movieron el peso equivalente a un edificio Empire State y medio.
La rampa era tan sólida que casi 2000 años después aún sigue siendo parte del paisaje. Nos gusta mucho la frase "la fe mueve montañas" para hablar de lograr algo a toda costa. Bien, los romanos hicieron justo eso y creo que no existe ninguna otra cosa que demuestre su gran inteligencia y tenacidad de su aversión a decir no. La rampa fue un logro increíble de ingeniería. Pero los romanos aún necesitaban asediar la fortaleza. Cuando la rampa estuvo terminada, los romanos llevaron arriba una torre de asedio. Era lo suficientemente alta para escalar los muros y tenía un ariete para romperlos. Tenía catapultas y armas de artillería y estaba blindada. La torre de asedio tenía unos 27 metros de alto, casi la altura de la Estatua de la Libertad. En aquella cima los judíos se sentían a salvo. Y cuando ven esta enorme torre de la muerte que lentamente se acerca, tuvo que ser un espectáculo terrorífico. Cientos de soldados empujaron la gran torre hasta el final de la rampa para colocarla en posición. Finalmente lograron asediar los muros de esta fortaleza aparentemente impenetrable y tomar Masada por la fuerza. Cuando llegaron a la cima, no vieron a un solo defensor frente a ellos. Los judíos rebeldes ya se habían encargado de eso al cometer suicidio en masa. Básicamente, le robaron a los romanos su victoria al quitarse sus propias vidas. A pesar de haber pasado meses defendiendo Masada, la resistencia de los sicarios demostró ser inútil. Nada podía interponérsele a la maquinaria de guerra romana. Pero 400 años antes de que los romanos movieran una montaña, Alejandro Magno superó esto al convertir el mar en tierra. En la posición número 9 está el asedio a la ciudad de Tiro. No importa el tema, no importa la lista. Cuando hablamos de historia militar antigua, Alejandro Magno será mencionado. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno invadió muchos territorios. Había asumido el control de toda Grecia. Y tenía en la mira a Persia y a los reinos del este. ¡Al ataque! Pero había una isla amurallada en su camino. La ciudad fenicia de Tiro, en la costa de lo que hoy en día es el Líbano. Alejandro Magno es aclamado por ser uno de los grandes líderes militares de toda la historia. Pero todos sus primeros intentos de tomar la base naval de Tiro terminaron muy mal para él. Y si puedes hacer que Alejandro Magno luzca inexperto, mereces un muy buen lugar aquí. La primera jugada de Alejandro fue enviar diplomáticos a negociar la rendición de la ciudad. La respuesta de los fenicios: tomaron a toda la comitiva y la lanzaron desde las murallas de 60 metros de altura. De más está decir que Alejandro lo tomó muy mal. Así que decidió tomar la ciudad a la fuerza. Pero Alejandro no tenía una armada. Entonces, ¿cómo podía asediar a una ciudadela insular a 800 metros de tierra firme? Es simple. Convirtió el mar en tierra. Alejandro mandó a construir una calzada para cruzar el agua y en una brillante maniobra destruyó las edificaciones en la costa para construir esta calzada de más de 900 metros de largo por 60 de ancho. Los tirios podían ver que se les aproximaban día tras día tras día, y a la cabeza, 2 enormes torres de asedio. Los habitantes de Tiro necesitaban una respuesta, y pronto. La respuesta que idearon fue devastadora. Se trataba de un arma militar revolucionaria. Un brulote. Construyeron un barco de fuego que tenía calderos llenos de un líquido secreto explosivo. Lo estrellaron contra la calzada y estalló en una bola de fuego de 150 metros. Por esto se adjudica a los fenicios el primer uso registrado de un brulote o nave incendiaria. El mar estaba en llamas y esas enormes torres de asedio, atestadas de soldados, fueron consumidas por el fuego. Los hombres de Alejandro saltaban al mar para escapar del fuego, pero no había escapatoria, porque el agua misma estaba en llamas. Para los griegos habría sido el Armagedón. Estamos en el número 9.
En el año 332 a.C., Alejandro Magno asediaba la ciudadela insular fenicia de Tiro en el Mediterráneo. Pero su estrategia de atacar enviando poderosas torres de asedio sobre una calzada artificial acabó consumida en llamas gracias a un brulote fenicio explosivo. Alejandro no tenía una armada propia a su alcance, así que apeló a sus aliados y reunió una fuerza naval capaz de perpetrar un ataque marítimo. Alejandro llevó sus naves hasta las murallas de la ciudad y las embistió con arietes. La ciudad de Tiro usó todas sus armas, arena caliente, aceite hirviendo, rocas, pero al final los arietes perforaron sus muros y esta cayó. El sitio de Tiro le tomó meses a Alejandro, meses de fabricación y de asedio con arietes. Al entrar a la ciudad, estaba furioso. Si piensas resistirte a Alejandro Magno y quemar vivos a sus hombres, será mejor que no pierdas. Tiro había hecho esto, pero también cometió uno de los peores pecados: quitarle tiempo a Alejandro. Para Alejandro Magno no existía otra cosa. Siempre estaba apresurado por conquistar al mundo. Así que cuando él penetrara las murallas, la pagarían muy caro. 6,000 personas fueron asesinadas de inmediato y 2,000 fueron crucificadas. Perdonaron a las mujeres y a los niños, pero después los vendieron como esclavos. Fue algo brutal. Ahora, como amo de la tierra y el mar, arrasa con Persia para crear uno de los imperios más grandes del mundo. Invicto en batalla, la historia lo recuerda como uno de los generales más exitosos que el mundo haya visto. A continuación, otra batalla al estilo de David y Goliat. ¿Pudo realmente el inventor más grande del mundo antiguo crear un rayo mortal y un cañón a vapor siglos antes del descubrimiento de la pólvora? En el número 8, el sitio de Siracusa. En el siglo III a.C., el reino de Siracusa en la isla de Sicilia enfrentaba una nueva y aterradora amenaza. La isla producía grandes cantidades de grano, lo que atrajo la atención de Roma. Era justo lo que Roma quería para alimentar a su creciente población. Siracusa estaba en medio del camino de un imperio romano en expansión, un imperio que engullía a toda ciudad-estado y nación mediterránea. Roma arremete con un ejército profesional y 60 naves de guerra ultra avanzadas. Siracusa es atacada por la potencia más grande del mundo. Siracusa parecía un blanco fácil, pero los romanos se llevarían una sorpresa. Siracusa tenía un arma secreta, un hombre, un genio llamado Arquímedes. Arquímedes fue un científico que inventó nuevas y aterradoras armas que pudieron usarse en contra de los romanos. Desde las murallas, las garras de Arquímedes levantaban las naves enemigas y reventaban sus quillas al arrojarlas al agua. Un equipo de hombres podía levantar un barco de 60 toneladas con ellas, pero este no fue el más extraordinario de sus inventos. Se cuenta que Arquímedes inventó un cañón que disparaba proyectiles impulsados solo con vapor. Si eso es cierto, significa que precede a cualquier otro tipo de cañón por cientos de años. Y algo aún más increíble, esta pintura del siglo XIV sugiere que Arquímedes creó un rayo letal. Un rayo láser letal que usaba el poder del sol. No estamos seguros de cómo se hizo esta superarma, pero estamos seguros de que se había adelantado miles de años a su época. Nadie más tenía ningún tipo de láser o rayo letal. Sabemos que a los romanos les aterraban las invenciones de Arquímedes. Se dice que los generales y los soldados perdían las esperanzas al oír que él había inventado algo nuevo. Confiados en sus defensas, los siracusanos bajan la guardia, dándoles a los romanos la oportunidad perfecta para atacar. El pueblo de Siracusa estaba excesivamente confiado y celebraba cuando los romanos los tomaron por sorpresa. Cuando los romanos lograron penetrar, habían visto cómo tantos de sus compañeros soldados murieron por los increíbles inventos de Arquímedes. Así que, llenos de furia, comenzaron una matanza donde murieron 10,000 personas y los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos.
Así es la guerra, esas son las reglas de la batalla. Cuando ganas, tú ganas. Pero los romanos no estaban satisfechos con la toma de la ciudad. Ellos querían capturar al cerebro creador de las superavanzadas armas. Se les ordenó a los soldados hallar y capturar a Arquímedes vivo. Arquímedes estaba en su casa tan ocupado trabajando en un problema matemático que cuando los soldados entraron a su casa, no dijo quién era. Les pidió que se fueran porque estaba ocupado y no quería interrupciones, por lo que lo asesinaron en el acto. Y así fue como perdimos a una de las grandes mentes que nos dio el mundo antiguo. No sabemos si las armas de Arquímedes tuvieron un impacto más psicológico que físico o quizá fueron ambas cosas. El punto es que le dieron a Siracusa tal ventaja en esta lucha que la ubica en nuestra lista. Desde armas de ciencia ficción hasta crucifixiones en masa, el siguiente asedio en nuestra lista convierte a la ciudad santa en un desierto genocida. En el número 7... el asedio romano de Jerusalén. Los romanos podían ser tus mejores amigos o tus peores enemigos. Y nadie quería tenerlos de enemigos, porque lo que vendría sería una respuesta extrema. Una respuesta como el genocidio. Y eso fue justo lo que sucedió en Jerusalén. Fue uno de los asedios más sangrientos de la historia. Pero ¿cuál sería el horrible final para aquellos que traicionaran a romanos? Este es el número 7. El asedio romano de Jerusalén. En el año 66 después de Cristo, Jerusalén estaba bajo dominio romano, pero había una animosidad creciente contra el ejército de ocupación. Jerusalén está a punto de hacer erupción, y cuando el gobernador romano ordena saquear el templo judío en busca de plata, siendo el lugar más sagrado, se desata el infierno. El emperador Nerón había ordenado al gobernador de Jerusalén que decomisara toda la plata para ayudar a financiar su codicia. Esto provocó una rebelión que duró 4 años y llevó al asedio de la ciudad por parte del general romano Tito en el año 70 después de Cristo. Después de reunir las tropas y armas, comenzó su ataque contra las murallas de la ciudad. Algunas de las catapultas usadas en el ataque a Jerusalén tenían 12 metros de alto y lanzaban piedras de hasta 45 kilogramos. No estaban jugando. Fue una demostración del poder militar y de la ingeniería de Roma. Solo les tomó unos días para abrirse paso. Los rebeldes judíos se retiraron refugiándose en el templo y las calles circundantes. Tito sabía que luchar en una ciudad era el modo más fácil de perder miles de hombres. Así que Tito se cansa, retrocede, construye una muralla alrededor de la ciudad y espera a que mueran de hambre. La clave de un asedio es atrapar a tus enemigos en un lugar pequeño y luego esperar. Esperar a que mueran de hambre, a que enfermen, a que desesperen, de tal modo que se vuelvan un enemigo muy débil. Y ciertamente hubo una hambruna. Fueron forzados a comer lo que pudieran, basura, cuero. Incluso hay historias de gente que se comió a sus propios hijos. Luego de esperar a las afueras del muro, Tito entró a terminar su trabajo. Cuando los romanos finalmente entraron a Jerusalén, se tornaron sanguinarios, incendiaron el templo principal y realizaron una gran matanza. Se cree que hasta 30,000 personas murieron en la masacre. Cualquiera que intentara escapar del asedio fue capturado y crucificado. Se dice que hubo unas 500 crucifixiones al día, y los soldados romanos se aburrieron tanto de clavar a la gente que comenzaron a clavarlas en posturas extrañas solo para entretenerse. Según otros testimonios, tuvieron que dejar de crucificar a la gente porque se quedaron sin madera para clavarlos. El templo sagrado fue casi completamente destruido. Solo quedó un muro que sigue de pie hoy en día. El Muro de los Lamentos, llamado así porque la gente venía aquí a llorar la destrucción del templo. No quedó nada atrás. Los templos de Jerusalén fueron despojados de sus tesoros. Y los romanos honraron a su victorioso general con el arco de Tito, que aún se encuentra en Roma.
En nuestro próximo puesto, ¿pudo una forma de napalm antiguo salvar a toda una ciudad? A continuación, en el número 6, el sitio árabe de Constantinopla. Constantinopla, lo que hoy llamamos Estambul en la Turquía actual. Era la joya de Oriente, la entrada al este y la sede del poder para la cristiandad oriental. Todos los pueblos de la región la querían y harían cualquier cosa por tomarla. En el siglo IV después de Cristo, Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio Romano, lo cual la volvía la mayor potencia del mundo. Estaba protegida por algunas de las mejores fortificaciones del mundo antiguo. No tenía una, sino 2 murallas de hasta 12 metros de alto y 4 metros de espesor. Pero en el año 717 después de Cristo, la ciudad enfrentó su mayor desafío. Una gigantesca fuerza invasora árabe atacó Constantinopla tanto por mar como por tierra. Las tropas de Constantinopla eran superadas 10-1, pero utilizaron guerra de guerrillas y atacaban las líneas árabes, robando sus suministros. Y cuando aparecieron los barcos, usaron el fuego griego. Fuego griego, el arma secreta de Constantinopla, también conocido como fuego húmedo. Era un infierno líquido, muy eficaz porque no podía ser extinguido con agua. Sus ingredientes eran secretos y siguen siendo un misterio en la actualidad. Según los textos, el fuego griego era su máxima arma de terror. Un líquido que podía arder en el agua y podía ser disparado en un chorro a unos 50 metros de distancia, produciendo humo y muchos estruendos. Debió ser totalmente aterrador. Escritos antiguos lo describen como algo que destruyó los barcos árabes y que causó luego el colapso del ejército en tierra. Ese invierno fue particularmente cruento y los árabes se quedaron sin comida. Primero se comieron los caballos, luego los camellos y eventualmente terminaron comiéndose entre sí. Los árabes llegaron a Constantinopla con unos 210.000 hombres y 2.500 naves. Pero la defensa de Constantinopla fue tan eficiente y feroz que los árabes tuvieron que admitir la derrota retirándose con 30.000 hombres y solo 5 barcos. Esa es una de las tasas de pérdida en batalla más elevadas de la historia. El sitio árabe de Constantinopla fue uno de los momentos más cruciales de la historia occidental. Si Constantinopla hubiese caído, el mundo como lo conocemos sería diferente. Constantinopla se había salvado, y la invasión islámica de Europa fue frenada por casi un milenio, permitiendo que Europa siguiera siendo cristiana. Estamos en la mitad de nuestro listado histórico de los grandes asedios de la antigüedad. En el número 10 está el extraordinario asedio romano en Masada. El número 9 es la toma de Tiro por Alejandro Magno. En el número 8, los romanos contra Arquímedes en Siracusa. El número 7 es el ataque brutal a Jerusalén. Y el número 6 es el sitio árabe de Constantinopla. Pero ahora conoceremos los mejores 5 y es el momento del sitio del más grandioso de los romanos. La batalla de Alesia, comandada por Julio César. Julio César es uno de los más grandes generales, y el asedio de Alesia es uno de sus más grandes momentos. Es osado, audaz, y piensa lo impensable. Es el año 52 a.C. y Julio César tiene la misión de someter a Galia, la Francia actual, bajo el control de Roma. Pero el líder galo, el gran monarca guerrero Vercingetorix, está decidido a detenerlo. Él y sus hombres toman posición en una colina inexpugnable en la ciudad de Alesia. 80.000 galos, armados hasta los dientes, muriéndose por encarar a los romanos. Están listos para pelear. Las tropas del César llegan a Alesia. Y Vercingetorix envía emisarios a pedir ayuda. Un ejército enorme de refuerzos va en camino a unirse a los galos. Las huestes galas superan 4 veces las tropas del César.
Cualquiera habría ordenado una retirada, pero César decide combatir. Ordena preparar uno de los más grandiosos sitios de la historia. Las tropas de César cavaron una trinchera a todo lo largo y ancho de la fortaleza Gala. Tenía 6 metros de profundidad y 40 kilómetros de largo. Luego construyeron su propia fortificación amurallada. Un muro para cercar a los galos dentro del fuerte en la colina y un segundo muro exterior para proteger a los soldados romanos del ejército de refuerzos galos que Vercingetorix había mandado llamar. César aguarda adentro, en el área entre los muros. Atacar la posición fortificada es la parte más letal de un asedio. ¿Qué hace César? Le da la vuelta a la situación, no les da más opción a sus enemigos que atacar su fortificación, y por eso, César era un genio. Tal como César había predicho, los galos atacan, pero no son problema para los bien pertrechados romanos. En total, los galos perdieron 90.000 hombres y César solo 12.000. Es una derrota catastrófica para los galos. Tras la victoria lograda en este increíble asedio, Julio César pudo conquistar el resto de Galia, lo que hoy en día es Francia, y el Imperio Romano se expandió por toda Europa. De este genio militar ahora pasaremos a una monstruosa brutalidad. Ahora en nuestro conteo, los jinetes del apocalipsis llegan a las puertas de una ciudad. Los mongoles sitian Bagdad. Los mongoles se acercaban. Vienen por el Medio Oriente. Siembran el terror y nadie se les asemeja en su ferocidad. En el año 1258 después de Cristo, los mongoles eran uno de los ejércitos más despiadados y eficientes de la antigüedad. Ya habían conquistado China y buena parte de Asia. Ahora su objetivo es el corazón del Imperio Islámico, Bagdad. Un gran centro de la cultura y del conocimiento. En esa época, Bagdad era una de las ciudades más grandes del mundo, pero los mongoles no dejan que algo así sea un obstáculo. Son muy rápidos, confiados y exigen sumisión total. Bagdad debía estar muy bien protegida. Sus murallas eran enormes. Tenían 46 metros de grosor, 31 metros de alto. Sus 4 entradas tenían portones de hierro que requerían de 30 hombres solo para cerrarlas. Bagdad se niega a entregarse, pero habían subestimado demasiado a los mongoles. Los mongoles habían conquistado Asia y por medio de la diplomacia, el miedo y el reclutamiento habían creado un ejército de 200.000 soldados. Estaban armados con novedosos aparatos de asedio robados a los enemigos conquistados, tales como los trabuquetes, capaces de lanzar proyectiles desde más de 400 metros de distancia. Luego de 6 días de constantes bombardeos y ataques, las defensas de la ciudad fueron vencidas. Cuando los mongoles entran a Bagdad, hubo una semana de saqueo. Escritos antiguos afirman que tanto como 1 millón de personas fueron masacradas dentro de la ciudad. El olor de la muerte que salía de Bagdad era tan fuerte que los mongoles debieron trasladar su campamento en contra del viento. Además de masacrar a miles, cometieron una de las atrocidades culturales de la historia. Destruyeron la biblioteca de Bagdad, que una vez tuvo la mayor colección de libros del mundo. Y se dice que se arrojaron tantos libros al río que la tinta lo tiñó de negro. Invaluables textos y siglos de conocimiento se perdieron para siempre. Solo nos queda preguntarnos cómo sería el mundo de no haber sido por este brutal asedio. Los grandes asedios han cambiado el curso de la historia y han sellado el destino de imperios. Presentamos los 3 primeros de nuestra lista de asedios de la antigüedad, según la devastación ocasionada. En la posición número 3, la más grandiosa fuerza militar recibe una dosis de su propia medicina. El saqueo de Roma. Los romanos esclavizaron a culturas enteras, masacraron a cientos de miles de personas. Ahora que Roma está bajo asedio, son ellos los atacados. ¿Cómo lo enfrentarán?
Para el 408 después de Cristo, el Imperio Romano se había vuelto tan grande que se designó a Constantinopla como la capital de la mitad oriental, mientras que Roma se mantuvo como la capital del Imperio Occidental. Su caída era impensable. Sin embargo, estaba amenazada por el rey bárbaro Alarico, quien deseaba sus tierras, su poder y su dinero. Junto con su tribu germánica, los visigodos, marchó sobre la ciudad. Las murallas de Roma tienen 15 metros de alto, 3 metros de grosor y 19 kilómetros de perímetro. Se creía que era impenetrable, pero los visigodos tenían un plan. Volvieron la ingeniería romana en su contra. Bloquearon los acueductos cortando así el suministro de agua. Impidieron la entrada de alimentos a la ciudad. La gran ciudad de Roma lentamente agonizaba de hambre. Honorio, el emperador romano, se vio forzado a pagar a Alarico una gran suma de dinero para detener el asedio. Creemos que la suma pagada a Alarico era de 100 millones de dólares. Y cuando se le preguntó qué le había quedado al pueblo romano, él respondió: sus vidas. Roma había comprado su paz momentáneamente, pero 2 años después, Alarico regresó por más. Los visigodos asaltaron la ciudad. Robaron todo lo que fuera de valor. En sus 800 años de historia, la ciudad de Roma jamás había caído ante un enemigo hasta ahora. Eso envió ondas expansivas a través del mundo mediterráneo. Estaban presenciando el principio del fin de la Roma occidental. El Imperio Romano Occidental cayó. Europa quedó sumergida en el oscurantismo. Y una cultura y civilización de tal magnitud no volvió a verse en 1000 años. Pero esto no es nada comparado con nuestro próximo asedio épico. Fuerzas especiales encubiertas de la antigüedad en una misión de infiltración hace miles de años. En la posición número 2, tengan cuidado con los regalos de los griegos. El asedio de Troya. Hay muchas formas de poner fin a un asedio. La primera es un ataque frontal, que acarrea un alto costo. Otra forma es la inanición. La opción final es a través del engaño, lo que hicieron los griegos. Y el mayor engaño de todos los tiempos fue el diseñado por los griegos para ganar la guerra de Troya. El asedio de Troya es una de las más grandiosas historias del planeta y es una historia que nunca fue olvidada. El asedio de Troya siempre había sido considerado un mito, pero cerca de 1870 se descubrió un entierro arqueológico en un lugar de Turquía que ha sido mundialmente reconocido como el área que ocupaba la Troya antigua. Posteriormente se hallaron restos de una gran batalla y de mucha destrucción, lo que significa que la épica historia puede ser cierta. Según los relatos, Helena, una hermosa reina griega, fue raptada por París, un príncipe troyano. Los griegos acudieron al rescate con una flota de más de 1000 barcos. Pero cuando llegaron a Troya, hallaron que sus murallas eran impenetrables. Los griegos no tenían forma de tomar la ciudad y los troyanos no tenían suficientes hombres para enfrentar a los griegos. Así que acaban en un enfrentamiento de punto muerto que duró 10 años. Eventualmente los griegos se retiran dejando solo un gran caballo de madera fuera de la ciudad. Pero no era más que un engaño. El caballo de Troya es sin duda la máquina de asedio más famosa de toda la historia. Tenía 15 metros de largo, 12 metros de alto y por dentro 40 soldados griegos listos para atacar. La rudeza mental de estos hombres debió ser increíble. Eran como soldados modernos en una operación encubierta en un helicóptero. Estos sujetos eran comandos especiales antiguos. Convencidos de que los griegos se habían rendido y habían vuelto a casa dejando el caballo gigante como ofrenda a sus dioses, los troyanos llevaron el regalo hacia dentro de la ciudad, quizá para ofrendárselo ellos mismos a sus propios dioses. Después de esperar con paciencia la llegada de la noche, los comandos griegos salieron con cautela.
mataron a los guardias troyanos y esperaron el resto de su ejército que había regresado en secreto por el mar. Los griegos vuelven y sus comandos abren las puertas. Los troyanos fueron exterminados y la ciudad de Troya fue destruida. El asedio y el secuestro de la reina griega han terminado. El caballo de Troya les dio fin, un engaño tan ingenioso que aún hablamos de él en la actualidad. Estos son los más devastadores asedios del mundo antiguo en la cuenta regresiva. Y hemos visto asedios militares brutales que han cambiado al mundo. En la posición número 10 está la ruptura del muro de la impenetrable fortaleza de Masada. En el puesto 9 está la conquista de Tiro por parte de Alejandro. En la posición número 8 se encuentra el asedio romano de Siracusa. En número 7, la matanza en Jerusalén. En el sexto lugar, fuego griego en el sitio de Constantinopla. En el quinto lugar, el ingenio de Julio César en Alesia. El puesto número 4 lo ocupa el horrible asedio de los mongoles a Bagdad. En el tercer puesto, el saqueo de Roma. Y en segundo lugar, los engañosos griegos queman Troya. Pero hay un asedio mucho más devastador que todos los anteriores. Un apocalipsis antiguo que culminó con la destrucción de una ciudad entera e hizo caer a un imperio. En el primer lugar de los sitios más devastadores, el asedio romano de Cartago. Este asedio merece ser el número 1 de la lista porque mientras duró, una superpotencia antigua fue borrada de la faz de la tierra. Casi todo el primer milenio antes de Cristo, el imperio cartaginés dominó el Mediterráneo. Poseían la flota más grande del mundo, que operaba desde su base en Cartago, en la costa de África del Norte. Pero tenían un rival al otro lado del mar, Roma. Roma había conquistado Italia y el estratégico puerto de Siracusa, y ansiaba tomar posesión de todo el Mediterráneo. Pero Cartago se interponía en sus planes. Roma y Cartago estaban obligados a enfrentarse, y ninguno se daría por vencido hasta volverse cenizas al otro. Después de más de 100 años de guerras y conflictos brutales entre estas dos potencias, Roma había logrado una ventaja, y al final llevó la pelea a la misma ciudad de Cartago, donde exigieron la rendición total. En el 149 a.C., 80,000 soldados romanos llegaron y le dijeron a la población que abrieran las puertas. Se negaron y comenzó el asedio a Cartago. Cartago estaba protegida por 37 kilómetros de murallas. Si lo ponemos en perspectiva, en esos tiempos, Roma solo tenía un muro de 8 kilómetros. Estas murallas de casi 14 metros de altura hacían de Cartago la ciudad más segura del mundo en ese momento. Eran tan grandes que 20,000 soldados cartagineses vivían dentro de ellas junto con 300 elefantes de guerra. La ciudad en sí misma se transformó en una fábrica de armas gigante. Cada ciudadano fue obligado a colaborar. Las mujeres incluso cedieron sus cabellos para hacer cuerda para las catapultas. En solo meses crearon un gigantesco arsenal para defender su ciudad. Sus muros resistieron durante 3 años, pero al final, los romanos se abrieron paso. Cartago era del tamaño de Manhattan, pero su construcción era muy densa y en ella vivían 500,000 personas. Los romanos peleaban con gente desesperada por no morir. No había frente de combate. Este asedio de guerra estaba en otro nivel. Fue brutal, despiadado e involucraba a todos. Le tomó a los romanos 7 días obtener el control de la ciudad. Pero luego fue dada la orden: ¡destrúyanla! Cartago ardió durante 17 días. El calor fue tan intenso que consumió las edificaciones y arrojó a sus habitantes a un infierno. Esto no era una guerra, sino un genocidio.
Y los romanos no estaban allí para matarlos. Estaban allí para borrarlos de la historia. Los habitantes de Cartago pasaron de 500,000 a solo 50,000 personas y luego sufrieron la amarga vida de la esclavitud. La ciudad fue arrasada y toda su población fue asesinada o esclavizada. Cartago ya no existía. Fue una aniquilación total. Debido a la victoria de este asedio, Roma se convirtió en la potencia dominante durante los siguientes siglos. Fue tan grande que influenció a nuestro mundo moderno más que cualquier otra civilización antigua. El asedio romano de Cartago debe estar en el primer lugar, debido a su total crueldad y destrucción. Este fue un enfrentamiento épico de la civilización occidental, que determinó la historia del mundo de Occidente. Los grandes asedios de la Edad Antigua ocasionaron destrucciones masivas y la aniquilación de millones de personas. Magníficas ciudades antiguas y poblaciones enteras fueron devastadas. Estos sitios cambiaron el curso de la historia y tanto su éxito como su fracaso moldearon al mundo tal y como lo conocemos hoy.